Pablo escribe esta primera carta a Timoteo cuando se encontraba en Macedonia. Eso lo podemos leer en el capítulo 1, verso 3. Timoteo se encontraba en Éfeso, que era la iglesia donde Pablo lo había dejado para corregir errores de falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo del culto a la diosa Diana, que reinaba en Éfeso y se estaba involucrando en la iglesia. Lo que más se notaba era la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre. Y estos falsos maestros que estaban distorsionando las escrituras posiblemente eran ancianos de la iglesia. Y era el trabajo de Timoteo, este era el principal trabajo de Timoteo, joven misionero, discipulado por Pablo, para guiar a la iglesia y para corregir esos errores en los que estaba cayendo la iglesia de Éfeso. Precisamente el primer tema a tratar de Pablo en esta carta es alertar a Timoteo acerca de la falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia. También lo anima a poner en práctica todo lo que había aprendido, a enseñar, a corregir y a corregir a los hermanos de acuerdo a la edad de cada uno, con respeto. ¿Ok? Todo lo que Timoteo o lo que la iglesia debía saber, pero que Timoteo tenía que hacérselo saber a la iglesia, todo en lo que la iglesia estaba fallando, lo que debía corregir, Pablo se lo hizo saber a Timoteo a través de esta carta. Y ahora era tarea de Timoteo enseñarlo a la iglesia y siendo el mismo ejemplo de lo que estaba enseñando. Amén. El contexto textual se divide del capítulo 4, versículos 6 al 10. El cristiano se nutre y da ejemplo de la sana doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo que si enseña sana doctrina, si le da buenas enseñanzas a la iglesia, entonces será un buen ministro de Jesucristo. En el capítulo 4, 11 al 16, que es el tema que vamos a estudiar, el cristiano debe ser ejemplo y cumplir con la enseñanza del evangelio. Debía enseñar a la iglesia, pero también él debía dar ejemplo de lo que estaba enseñando. Debía dar ejemplo de que cumplía con eso que estaba enseñando a la iglesia. En el capítulo 5, 1 y 2, el cristiano enseña y exhorta con sabiduría y respeto a los hermanos. Aquí les habla sobre cómo debía corregir a los hermanos, si eran menores como a hermanos, si eran adultos como a padre y como a madre, con respeto, para mantener la buena enseñanza y para cuidar su testimonio delante de la iglesia y de las personas inconversas también. Entonces, estos 6 versículos que vamos a estudiar, Pablo sigue dándole instrucciones a Timoteo, pero esta vez como un poco más personal, algo de cómo Timoteo tenía que enseñar a la iglesia. No era solamente enseñar, sino él mismo dar el ejemplo. El mismo Timoteo ser ejemplo de cómo debe ser un buen creyente. Amén. Vamos a leer. 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Se nos presenta un primer punto en el verso 11 y 12, dice: el cristiano es llamado a enseñar y no ser menospreciado por su edad. Por el contrario, debe ser ejemplo de todos en todo. Leemos en el capítulo 11 que Pablo le está pidiendo a Timoteo, o le está dando una orden, que debe mandar y enseñar. Debe mandar y enseñar que primeramente en el 12 le da dos cosas las que Timoteo debe mandar y debe enseñar. La primera cosa es: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué significa que ninguno tenga en poco tu juventud? Que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te rechace por tu edad. Cuando Timoteo comenzó a ejercer su ministerio, era joven, pero no era un joven a los que nosotros estamos acostumbrados a llamar hoy en día joven de 20 a 25 años. Sí era joven, pero lo que quiero decir es que no era un jovencito entre los 20 y los 30 años. Cuando él empezó a ejercer su ministerio tenía aproximadamente 35 años, joven. Entonces, ¿qué pasa? En la cultura judía, ellos creían que mientras más adulto fueras, mientras más mayor, sabías más, eras más sabio, más inteligente, tenías más madurez. Si tenías 40, 50 años o más, entonces eras maduro y sabías más porque habías experimentado muchas experiencias. Pero Pablo y Timoteo en esta carta desmienten esa teoría y nos enseñan que cuando se trata o cuando estamos hablando del estudio y enseñanza de la palabra de Dios, la edad no es sinónimo de sabiduría y de madurez. Lo que realmente importa, o lo que es realmente importante, lo que da la sabiduría, lo que da la madurez, tanto física como espiritual, es el estudio de la palabra de Dios. Porque si somos jóvenes o somos adultos, pero no nos ocupamos en estudiar las Escrituras, no nos preocupamos en leerla, no nos preocupamos en enseñarlas, entonces seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños que pueden ser engañados con facilidad. Seguimos siendo niños inmaduros, tanto en la fe, tanto en el conocimiento, como en la madurez espiritual. Como iglesia, somos llamados a estudiar las Escrituras para no ser engañados y para enseñar, ayudar a nuestra iglesia a crecer. Amén. Entonces, cuando hablamos de madurez, la madurez no la dan los años de vida, las experiencias, tener 30, 40 años en el evangelio, no. Lo que da realmente la sabiduría o la inteligencia, la madurez, es estudiar y poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. La segunda cosa que le pide, dice: si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si no, sé ejemplo. O sea, la enseñanza del cristiano, la enseñanza de Timoteo no debía ser rechazada, no debía ser menospreciada por ser joven. Pero ¿qué tenía que hacer Timoteo? Si no, sé ejemplo. Timoteo tenía que ser ejemplo, poner en práctica lo que estaba enseñando. Esa era la mejor forma de enseñar, o es la mejor forma de enseñar. Dar el ejemplo. Si damos buenos ejemplos, si ponemos en práctica lo que estamos enseñando, entonces no vamos a ser rechazados. O no se va a poner en duda nuestro testimonio o nuestra enseñanza, va a perder credibilidad. Porque estamos dando un buen ejemplo.
damos buen ejemplo. La clave para que la enseñanza no sea rechazada es dar buen ejemplo, no solamente aquí en la iglesia, en todos los lugares donde nos encontremos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en todos los lugares donde nos encontremos tenemos que dar un buen ejemplo y ser la misma persona, humilde y respetuosa. Amén. Segundo punto, el cristiano debe ocuparse en leer, enseñar y animar a la iglesia con la palabra de Dios. No debe descuidar esta tarea para ejemplo de todos. Verso 13, 14 y 15. Vamos a leerlos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Podemos leer que Pablo hace notar la importancia del ocuparse, la importancia del no descuidar, la importancia de permanecer en el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios, porque es una forma de como cristianos crecer, o es la única forma que podemos crecer espiritualmente, leyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Amén. El verso 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo no estaba con Timoteo, tenía que ir a verlo, pero en ese entre tanto que iba, él debía ocuparse en algo. No podía permanecer de brazos cruzados, no podía permanecer ocioso, tenía que ocuparse en algo importante. ¿Y qué era eso importante en lo que se tenía que ocupar? En la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia. ¿Por qué era tan importante ocuparse en esto? Porque la situación en la que estaba pasando la iglesia era por falta de estudio. No estudiaban la palabra de Dios y estaban siendo engañados. Por eso la preocupación en estudiar, por eso tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Si no estudiamos, con facilidad somos engañados. Pero si estudiamos la palabra de Dios, sabemos lo que Él nos dice, entonces cuando esté un falso maestro frente a nosotros, sabremos cómo identificarlo. Y también sabremos cómo comportarnos como cristianos que cumplen la palabra de Dios. Amén. El verso 14. No descuides el don que hay en ti. No descuides. Descuidar es no cuidar, hacer a un lado, apartar el don. Entonces, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se nos son otorgados dones y talentos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No descuides ese don. El don de la enseñanza o los dones que nos son otorgados no podemos descuidarlos. Al contrario, tenemos que pulirlos y tenemos que desarrollarlos para la honra y la gloria de Dios, para alabar a Dios a través de esos dones, porque para eso se nos son otorgados. Es una forma de como cristiano agradecerle a Dios todo lo que hace por nosotros. Ocuparnos. ¿Cuál era la preocupación y por qué exhorta a Timoteo a ocuparse y a no descuidar? Porque como personas, como seres humanos, se nos hace fácil descuidar nuestro trabajo en la obra. Se nos hace fácil descuidar nuestros talentos, nuestros dones, por cosas seculares, ajenas a la obra de Dios. Pero entonces él le hace entender a Timoteo que esto es de gran importancia. Ocuparse y desarrollar ese don, enseñar a la iglesia es de gran importancia para el crecimiento de todos, para el buen funcionamiento de la iglesia. Amén. Y entonces le dice,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Sabemos que esta imposición de manos es algo simbólico, porque lo que realmente, ¿quién es el que nos da el don? Dios. El don viene de Dios y el desarrollo de ese don lo da el estudio y la puesta en práctica. Amén. En el verso 15 nuevamente lo exhorta a ocuparse en estas cosas. ¿Cuáles cosas? Enseñar a la iglesia y permanecer en ella. No es estar por un momento, luego nos desviamos, volvemos, ahorita lo voy a dejar, vuelvo pronto, no. Dice permanece en ellas. Hay que permanecer en el estudio constante de la palabra de Dios, en la enseñanza a nuestros hermanos para el crecimiento espiritual de la iglesia. Amén. Entonces le dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que todos puedan ver el avance que has tenido en el Evangelio. El avance que ha tenido la iglesia a través de estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Y no es solamente para la iglesia. Cuando se nos hace notorio el cambio que tenemos, también si tenemos familiares inconversos, pueden ver ese cambio que hace Cristo en nuestras vidas y quieren tener ese cambio también. Por eso es importante guardar el testimonio y cumplir la palabra de Dios, porque no solamente somos observados por la iglesia, también somos observados por el mundo, por las personas que están en el mundo. Amén. Ten cuidado de ti mismo, el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, el cristiano debe cuidar su conducta. Esta debe ir a la par con lo que enseña. Sigue exhortando a Timoteo, esta vez a tener cuidado de sí mismo, a cuidar su conducta. Como cristianos somos llamados a cuidar nuestra conducta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Muchas veces hablamos, predicamos, enseñamos lo que Dios dice en su palabra, pero nosotros mismos no nos analizamos si estamos cumpliendo eso que estamos predicando y enseñando. No hay un análisis. El ten cuidado de ti mismo lo que significa es cuídate de los errores que como persona puedas cometer. Somos seres humanos, somos personas y cometemos errores. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos que minimizar esos errores. Tenemos que tener cuidado de ellos para no contradecir con nuestras acciones la enseñanza que estamos dando. Tiene que ir en una misma dirección. Tiene que existir un balance entre la conducta y lo que estamos enseñando. No es solamente hablar, no es solamente enseñar, es ponerlo en práctica. Es analizarnos nosotros mismos y darnos cuenta de que si realmente estamos poniendo en práctica eso es lo que estamos enseñando a la iglesia. Porque ¿qué es lo que va a decir la iglesia cuando estamos enseñando y haciendo lo contrario? Muy buena tu enseñanza, pero cuando la pongas en práctica hablamos. Van a rechazar la enseñanza. Nuestra enseñanza va a perder credibilidad porque no la estamos poniendo en práctica. No es solamente para enseñarla, es para ponerla en práctica. El cristiano no es solamente llamado a enseñar sana doctrina, es llamado a vivir la sana doctrina, a cuidar la conducta y a cuidar su vida espiritual delante de Dios y delante de las personas. Amén. Entonces, es eso, no es solamente ser un fiel predicador de la palabra de Dios, no es solamente es hacedor, no es solamente oidor, es también ser hacedor de la palabra de Dios. Amén. Para ejemplo de todos, para dar el ejemplo como cristianos, tanto en la iglesia como afuera. Porque no sé si les ha pasado, me ha pasado que a veces cuando salimos a evangelizar, hay personas que dicen, ¿tú eres evangélico como fulano? No, para ser evangélico como fulano mejor no soy. Ese pelea con la mujer, pelea con el vecino. Entonces, ¿qué pasa con esa persona?
no está teniendo cuidado de sí mismo, no está guardando y no está cuidando su testimonio, no está poniendo en práctica lo que enseña. Y su testimonio es puesto en duda. Esa enseñanza se pone en duda porque no la está cumpliendo, no está viviendo la sana doctrina. Amén. Le dice, persiste en ello, lo exhorta que tiene que permanecer o que tenemos que permanecer en esto, en lo que hemos aprendido y en enseñar la palabra de Dios. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este salvarás del que habla el apóstol no es a salvarse del infierno, no, porque él estaba hablando a personas salvas, a creyentes. Estaba hablando a Timoteo y a los miembros de la iglesia que eran creyentes. Y por un error ellos no iban a perder su salvación. Él se estaba refiriendo a la perseverancia del cristiano en la sana doctrina. Guardando su testimonio, cuida de que la iglesia caiga en engaños, cuida de que la iglesia caiga en un evangelio falso. Ese te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren es mantenerlos en el camino de la verdad a través de la enseñanza de la palabra de Dios y de dar el ejemplo. ¿Ves? Entonces, tenemos que, por eso, poner en práctica lo que enseñamos. Guardar nuestro testimonio, cuidar a la iglesia, cuidar a nuestros hermanos, que no cometan nuestros errores, porque los estamos enseñando y estamos cometiendo errores. ¿Ves? Por eso es importante enseñar y vivir la sana doctrina. Amén. Conclusión. Para el estudio y enseñanza de la palabra de Dios no hay edad. Es importante que como cristianos nos dediquemos a la lectura, estudio y enseñanza de la palabra y más allá de eso, la pongamos en práctica en nuestro andar diario, para ejemplo tanto del creyente como del inconverso. Ya sabiendo que si enseñamos y cumplimos la palabra de Dios, esto es de provecho a nuestra vida espiritual y para el crecimiento de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, cumplir la palabra de Dios, no solamente enseñarla, sino vivirla. Cuando yo voy a enseñarlos a ustedes, yo tengo que estudiarme. La palabra de Dios tiene que hablarme primeramente a mí y ponerla en práctica, corregir los errores para enseñarlos. Amén. Aplicaciones. Todo cristiano, sea joven o adulto, puede y debe enseñar, corregir y animar a otros. No importa la edad. Lo que realmente importa es que este cristiano tenga una buena relación con Dios y dé ejemplo de lo que está enseñando. Dé buenos ejemplos. ¿Cómo un cristiano da buen ejemplo? ¿Cómo se nota que este cristiano tiene una buena relación con Dios? Lee, estudia la palabra de Dios, enseña, se preocupa por poner en práctica lo que enseña. En su trabajo, en la iglesia, en la calle, en todos los lugares, es la misma persona. Amén. Guardando su testimonio. Una persona que tiene cuidado o una persona que da ejemplo es una persona que tiene cuidado de que su comportamiento, tanto en la iglesia como en la calle, sea el mismo. Amén. Número 2. Como cristianos somos llamados a enseñar. Pero para enseñar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Prepararnos en estudiar la palabra de Dios. No debemos tener miedo de aprender. Miedo debería darnos ser engañados por no estudiar la palabra de Dios. Que a todo lo que nos digan santo digamos amén. Es estudiar, es pasar por este filtro todo lo que nos dicen. De esa forma, entonces crecemos. Tenemos que involucrarnos en esas actividades que nos ayuden a estudiar la Biblia, sin miedo. Y no es para creernos tampoco más que otros, es para enseñar con humildad. Amén. El cristiano que se ocupa en leer y enseñar la Biblia tiene cuidado de su conducta, guarda su testimonio. Como un cristiano tiene cuidado de sí mismo. Él
se preocupa de no, o se tiene cuidado de no involucrarse en errores que puedan poner en duda o que puedan comprometer su testimonio como cristiano. Si está enseñando a la iglesia a amar a sus hermanos, este cristiano ama a sus hermanos y perdona las faltas que haya cometido contra él. Porque independientemente de que el prójimo sea difícil, estamos mandados a amarlo y estamos mandados a cumplir la palabra de Dios. Al perdonarlo y amarlo, estamos cumpliendo lo que Dios manda en su palabra. Estamos enseñando y dando el ejemplo. Si enseñamos a controlar la ira, el enojo, el carácter, yo primeramente tengo que controlar mi carácter. Tengo que referirme con respeto, tengo que hablar con respeto a los demás hermanos. No es porque me digan algo en lo que no estoy de acuerdo, yo enseguida voy a pelear con ese hermano, no. Es también controlar nuestro carácter, si estamos enseñando a la iglesia eso. Cuando estamos enseñando, tenemos que cuidar todos esos detalles en nuestra vida. Tenemos que aprender a minimizar esos errores, para que nuestra enseñanza no sea menospreciada o nuestro testimonio no sea puesto en duda. Y no estoy diciendo que sea fácil, hermanos, pero somos llamados a eso. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a todos a enseñarla y a cumplirla. A ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. A eso nos manda. Por muy difícil que sea, tenemos que hacerlo. Pidamos ayuda a Dios, oremos y tratemos en todo lo posible de guardar nuestro testimonio, de ser ejemplo, tanto para la iglesia como para nuestros familiares inconversos en nuestro trabajo y en la calle. Porque es importante para el crecimiento de la iglesia, para la madurez espiritual, que la alcanzamos a través del estudio de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.